Hace aproximadamente 7 años, en el año 2013, gracias a mi familia y bueno, más específicamente gracias a mi mamá, tuve la oportunidad de realizar un viaje por un año para aprender inglés en Gold Coast, Australia. Viaje que me permitió vivir muchas experiencias, como aprender inglés con profesores nativos, compartir con personas de otras culturas u otros países, conocer los animales típicos de Australia, practicar deportes extremos como el skydiving, poder realizar un viaje donde conocí 2 países asiáticos y practicar un poco de surf. Bueno, la verdad sí me faltó por hacer. Pero después de un año de vivir experiencias nuevas, tuve que volver a Colombia para terminar la universidad. Después de eso pasaron 7 años en los que me gradué y conseguí un trabajo en lo que había estudiado. Pero en el año 2019 decidí volver a Australia, esta vez con la meta de quedarme más tiempo. Quédate hasta el final del video para conocer un poco de mi experiencia y las razones por las cuales decidí volver. Salir de la zona de confort y viajar a otro país, ya sea para vivir, estudiar o bueno, lo que sea, es una experiencia que muchas veces no es fácil, es una decisión bien complicada, ya que existen barreras como las del idioma, la cultura, la comida, la familia. Hay muchos factores que a veces uno le impiden mentalmente hacerlo, pero pasando el tiempo uno se da cuenta que vivir estas experiencias le hacen crecer a uno como persona, algunas veces como profesional, y le hacen entender que el miedo al cambio a veces es algo malo que todos deberíamos dejar, ya que el cambio le permite a uno vivir experiencias nuevas que puede que no le cambien totalmente la vida, pero sí le hacen a uno como madurar en ciertos aspectos. En el año 2013 vine a Australia, específicamente a Gold Coast, a estudiar inglés durante un año, donde pude realizar muchas actividades. Después de ese año volví a Colombia a terminar mi carrera y empezar a trabajar, pero 7 años después decidí volver a Australia. Aquí en este video les voy a contar las razones principales por las cuales decidí hacerlo. La primera razón por la cual decidí volver es básicamente la calidad de vida, ya que si lo comparamos con países como el que yo vengo, que es Colombia, la diferencia es bastante amplia en temas como seguridad, movilidad, educación, salud y bueno, muchos aspectos que la verdad sí son mucho mejores en un país como este. Cabe resaltar que obviamente uno extraña muchas cosas del país de origen, como la comida, la familia, las tradiciones, pero digamos que hay cierto tipo de cosas, como lo que les digo, la seguridad, el poder salir en medio de la noche sin que le pase relativamente no nada. Ese tipo de cosas son las que uno valora mucho de este país y por las cuales uno decide pues volver o venir o bueno. La segunda tiene que ver más con algo que me gusta mucho, que es viajar, y estando acá en Australia es un poco más fácil, siendo juiciosos, ahorrar y poder hacerlo, ya sea países cercanos como Nueva Zelanda o países asiáticos. Y la tercera tiene que ver más con la situación actual de mi país, Colombia, la cual no es muy favorable, ya que pues para nadie es un secreto que en los países latinoamericanos los gobernantes no ayudan mucho a que un país prospere, y de por sí las oportunidades tanto laborales como de seguridad y bueno, un montón de cosas la verdad no son muy favorables. Así que el consejo que yo les puedo dar es que si en este momento están pensando hacer un cambio pues tan grande como el irse a otro país o hacer un viaje, no lo duden, la verdad este tipo de experiencias le cambia a uno la vida y le abre a uno mucho la mente, ya sea que uno se quede viviendo en el país o en la oportunidad que tenga, o se tenga que volver y seguir digamos, su rutina, no importa, es una decisión que hace cambiar la mente, como ya dije, y abre muchas oportunidades. Y bueno, si les gustó este video, por favor denle like, coméntenlo, coméntenme sus experiencias, si tienen ganas de venir a un país como Australia o a otro país, o si ya vinieron, qué les ha parecido este tipo de experiencias. No olviden suscribirse al canal y estaré subiendo más contenido. Hace mucho que no subo un video, pero trataré de subir un poco más de contenido a este canal.